Me llamo Teresa y tengo 72 años. Quiero empezar contándote lo más doloroso. Una tarde volví a casa después de cobrar mi pensión y encontré a mi propia hija sentada en la mesa de la cocina, rodeada de amigas, jugando a las cartas con los billetes que yo había guardado para pagar la luz y la comida del mes. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, como si me hubieran dado una puñalada. Ella reía, movía las cartas, apostaba como si no se tratara del pan de cada día, sino de fichas de plástico. En ese instante entendí que algo se había roto para siempre entre nosotras. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque sé que no soy la única que pasó por una injusticia así. No siempre fue de esta manera. Yo crecí en un pueblo chico de México, rodeada de calles de tierra, gallinas en los patios y vecinos que se conocían de toda la vida. Desde joven aprendí a trabajar duro. Mi padre era carpintero y mi madre lavaba ropa para las familias ricas de la ciudad cercana. Yo empecé ayudando en la cocina y después, cuando me casé con Manuel, me hice cargo de la casa y de los hijos que vinieron pronto. La vida nunca nos dio lujos, pero tampoco nos faltó dignidad. Manuel era campesino, sembraba maíz y frijol, y yo vendía tamales en la plaza los domingos. Entre los dos levantamos una casita de adobe que con los años se fue llenando de recuerdos, risas y también lágrimas. Cuando nació mi hija Rosa, yo pensé que Dios me había bendecido de manera especial. Era mi única hija mujer, después de 3 varones. La cuidé como a una joya. Le bordé vestidos con mis propias manos. Le cantaba nanas que mi madre me había enseñado y la llevaba de la mano a misa los domingos. Siempre soñé que ella sería mi compañía cuando llegara la vejez, que estaría Nikitisiche a mi lado cuando ya no pudiera cargar las cubetas de agua ni encender el fogón. En ella deposité todas mis ilusiones, quizá más de las que debía. Los años pasaron y la vida nos fue dando golpes. Manuel enfermó cuando todavía era joven y lo tuve que cuidar hasta el último suspiro. Los varones se fueron a buscar trabajo a otras ciudades. Cada uno hizo su vida lejos de aquí, y yo me quedé sola con Rosa. En esos años me refugié en el trabajo. Seguí vendiendo en el mercado, cuidando casas ajenas, fregando pisos para gente que apenas me daba las gracias. Con cada peso que juntaba pagaba los estudios de mi hija. «Tú no vas a sufrir lo que yo sufrí», le repetía siempre. Y cuando se graduó de la preparatoria, lloré de orgullo frente a todos. Pero a la par de mi orgullo había empezado a crecer una sombra que yo no quise ver. Rosa se fue volviendo diferente. Dejó de hablarme con cariño. Me contestaba con fastidio. Me pedía dinero cada vez, con menos respeto. Yo pensaba que era la juventud, que con el tiempo se le iba a pasar. En los pueblos siempre se dice que las hijas son las que se quedan para cuidar a los padres. Y yo confiaba en eso como quien confía en la salida del sol. Me repetía que era solo una etapa, que después volvería a ser la niña dulce que me ayudaba a desgranar el maíz, sentadas en la puerta de la casa. Con los años me jubilé. No era mucho lo que recibía, pero era suficiente para sobrevivir con sencillez. Pagar la luz, comprar tortillas, frijol, arroz y algún pollito para el domingo. Guardaba mis billetes en un sobre que escondía en la alacena, detrás de los frascos de café. Creía que nadie más sabía de ese rincón, hasta que un día empecé a notar que faltaba dinero. Al principio pensé que yo misma lo había gastado sin darme cuenta. Una bolsa en el mercado, una medicina,
Algún gasto que se me pasó de la memoria. Pero pronto entendí que no era olvido, era otra cosa. Recuerdo bien una mañana de verano. Abrí el sobre para sacar dinero y pagar el recibo de la luz. Había menos de la mitad de lo que debía haber. Me quedé quieta, con el sobre en la mano, sintiendo un hueco en el estómago. Miré a Rosa, que estaba preparando café como si nada. No dije nada en ese momento, porque una madre siempre se resiste a pensar lo peor de un hijo. Me convencí de que quizá había olvidado anotar un gasto, que la culpa era mía. Pero desde ese día algo en mí empezó a desconfiar. La sospecha creció con cada billete que desaparecía, hasta que llegó esa tarde, que nunca voy a saber olvidar. La tarde en que abrí la puerta y la vi jugando con mis billetes sobre la mesa. Mis billetes, los de mi pensión, los que yo necesitaba para vivir. Ella y sus amigas reían, alzaban las copas de cerveza, tiraban las cartas al centro de la mesa como si fuera un casino. Yo me quedé en el umbral, temblando de indignación, con la garganta seca. Ninguna de ellas me vio al principio. Fue Rosa quien levantó la mirada y se congeló, como si hubiera visto un fantasma. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza que no sé describir. No era solo por el dinero. Era por el desprecio, por la traición, por darme cuenta de que la hija en la que había confiado toda mi vida ya no era la misma. Me quedé en silencio, mirándola, y ahí empezó mi verdadera lucha. Ella me dijo: «Mamá, no es lo que parece». Pero las cartas seguían sobre la mesa y los billetes, arrugados, llevaban todavía mi olor de mercado, ese olor a tortillas calientes y sudor de trabajo. Las amigas se levantaron rápido, recogiendo sus cosas sin mirarme a los ojos, murmurando disculpas que sonaban falsas, y salieron casi corriendo por la puerta. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Yo la miraba fijo, esperando que hablara, que me diera una explicación que pudiera salvar lo que aún quedaba de nuestra relación. Pero lo único que hizo fue agacharse, juntar los billetes y decir: «Te los voy a devolver, de veras». Esa frase me cayó como una piedra, porque no entendía que no se trataba de dinero, se trataba de respeto. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando los ruidos del barrio. Los perros ladrando, el camión de la basura, los pasos de algún vecino que volvía tarde. Sentía un nudo en la garganta. Pensaba en mi difunto Manuel y le preguntaba en silencio qué debía hacer. Siempre habíamos soñado que nuestra hija nos acompañaría en la vejez, que sería nuestro consuelo. Y ahora me encontraba sola, con la certeza de que ella veía en mí no a una madre, sino a un cajero automático. No sabía si llorar por lo que había pasado o por lo ingenua que fui en no querer ver lo evidente antes. Al día siguiente, cuando me levanté, Rosa actuaba como si nada. Me ofreció café, me preguntó si necesitaba que fuera al mercado, me habló de tonterías. Yo la miraba y sentía un abismo entre nosotras. Quise creer que había sido un error, una sola vez, un desliz, pero en el fondo de mi corazón ya sabía que no era así. Había visto demasiada seguridad en sus movimientos, demasiada costumbre en la forma de barajar los billetes como si fueran cartas. Entonces me juré que no me ibas a quedar de brazos cruzados. Podía ser vieja, podía estar cansada, pero no era tonta. Pasaron unos días y empecé a observarla con otros ojos. Cada vez que salía miraba de reojo la alacena. Cada vez que yo recibía mi pensión, ella encontraba un pretexto para quedarse en casa. Yo fingía no darme cuenta, pero anotaba todo en un cuaderno. Las fechas, los montos,
las horas en que desaparecía el dinero. Me convertí en guardiana de mi propia vida, en silencio, sin que ella lo notara. A veces me sentía ridícula, como una espía dentro de mi propia casa, pero sabía que necesitaba pruebas, porque la palabra de una madre siempre parece exagerada cuando acusa a un hijo. Recuerdo una tarde en especial. Salí al patio a tender la ropa y dejé el sobre en la mesa. A propósito. Me escondí tras la cortina y vi con mis propios ojos cómo Rosa lo abría con manos rápidas, cómo sacaba 2 billetes, los doblaba y los guardaba en el bolsillo de su pantalón. Después se sentó tan tranquila a ver la televisión, como si no hubiera hecho nada. Ese fue el momento en que sentí que algo se quebraba del todo. Ya no era una sospecha, ya no era una posibilidad, era un hecho. Mi hija me robaba. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré como hacía años no lloraba. Lloré por la niña que había cargado en brazos, por los vestidos bordados, por las nanas cantadas en la oscuridad, por cada peso que había fregado pisos para darle estudios. Lloré por la ingenuidad de haber pensado que el amor de madre era garantía de gratitud. Y cuando se me secaron las lágrimas, algo nuevo nació dentro de mí. Una fuerza que no conocía. Una voz que me decía que no iba a dejar que me siguiera humillando. Tal vez había perdido a mi hija, pero no iba a perder mi dignidad. Empecé a idear un plan. Fui al mercado y compré un cuaderno pequeño y una pluma. Guardé el dinero de la pensión en otro lugar, más seguro, y en la alacena dejé solo unos cuantos billetes marcados, doblados de una forma especial. También pedí a un vecino que me prestara una pequeña grabadora de esas antiguas, de casete, que todavía guardaba de cuando grababa música. Le dije que era para una misa, que quería registrar los cantos, y él me la dio sin preguntar. Esa grabadora se convirtió en mi arma silenciosa. La primera vez que la puse, sentí un miedo tremendo, como si estuviera traicionando a mi propia sangre. Pero necesitaba pruebas, porque conocía ya a mi hija. Cuando la enfrentara iba ya a negarlo todo. Iba a decir que yo estaba vieja y confundida, que inventaba cosas. Y yo no iba a permitir que me pintara como una loca. Cuando escuché la cinta después de aquel día, mi corazón se hizo pedazos. La voz de mi hija riendo, diciendo a sus amigas: «Mi mamá ni se da cuenta. Es fácil agarrarle unos pesos. Total, siempre olvida cuánto tiene». Esa frase quedó grabada en mi alma como fuego. No dije nada, no todavía. Guardé la cinta en un cajón, junto con el cuaderno de notas. Cada billete faltante lo anotaba, cada risa grabada la conservaba. Esperé con paciencia, como quien espera que la fruta madure antes de cortarla del árbol. Afuera, en el barrio, la vida seguía. Los vecinos festejaban cumpleaños. Se oían cohetes de las fiestas patronales. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días. Pero dentro de mi casa, yo vivía en una tensión constante, guardando un secreto que me quemaba en el pecho. Sabía que el momento de enfrentarla se acercaba, y con cada día que pasaba, la herida se hacía más grande y más profunda. Un domingo por la tarde, después de la misa, me senté en la banca de la plaza a pensar en todo lo que estaba pasando. El pueblo estaba lleno de vida. Los niños corrían con globos. Las señoras vendían elotes con mayonesa y chile. Los hombres platicaban a la sombra del kiosco. Pero yo me sentía apartada, como si el ruido me llegara desde muy lejos. Tenía dentro un silencio pesado que nadie veía. En mi bolso llevaba el cuaderno con las fechas y la grabadora con aquella cinta dolorosa, como si fueran armas escondidas. Y en ese instante
entendí que ya no era solo un problema de dinero. Era una prueba de lo que mi hija realmente pensaba de mí, de lo poco que me valoraba. Esa misma noche, cuando regresé a casa, la vi sentada en la sala, revisando su teléfono. Me preguntó distraída si había traído pan dulce de la iglesia. No me atreví a mirarla directamente porque me ardían los ojos de rabia y de tristeza. «No, hija, no alcancé», le respondí. Ella asintió y siguió con lo suyo, como si no pasara nada. En ese momento, sentí un impulso de pararme frente a ella y ponerle la grabadora en la cara, hacerla escuchar con sus propios oídos lo que había dicho, mostrarle el cuaderno, las pruebas. Pero algo me detuvo. No era el momento. Tenía que esperar. Al día siguiente, fui a ver al padre del pueblo. Era un hombre mayor, de manos temblorosas y voz suave. Le conté parte de la historia, no toda, porque me daba vergüenza reconocer que mi propia hija me estaba robando. El Mespuena me escuchó en silencio, moviendo la cabeza, y luego me dijo: «Teresa, a veces la sangre duele más que los extraños, pero no olvides que Dios te dio dignidad, y eso nadie tiene derecho a quitártelo. Si tu hija no la respeta, alguien tiene que enseñarle lo que significa». Sus palabras me hicieron llorar, pero también me dieron valor. No estaba loca, no estaba exagerando. Lo que me hacía falta era actuar con firmeza. Esa semana decidí probar otra cosa. Escondí mi pensión en casa de mi comadre Julia, una vecina de toda la vida. Le pedí que me guardara el sobre en su ropero, que yo pasaría a buscarlo cuando lo necesitara. Y en mi alacena dejé un sobre vacío, bien visible. Rosa lo encontró esa misma tarde. Yo estaba en el patio barriendo hojas cuando la escuché abrir el sobre. El silencio posterior fue elocuente. Después salió a la sala con el ceño fruncido y me dijo: «Mamá, ¿dónde está el dinero?» La miré y fingí confusión. «¿Qué dinero, hija?» «Pues tu pensión», contestó con un tono que me heló la sangre, como si le perteneciera. «Ah, lo gasté en el mercado», mentí. Ella chasqueó la lengua y se fue a su cuarto, molesta, como si yo le hubiera fallado. Ese gesto me confirmó lo que ya sospechaba. Para ella, mi pensión era un derecho propio, no un sacrificio mío. Los días siguientes fueron una rutina de tensión. Yo actuaba como si no supiera nada, pero cada vez que Rosa se acercaba a la alacena, sentía un nudo en la garganta. Una noche, mientras cenábamos frijoles con tortillas, me habló con un tono que parecía casi una orden. «Mamá, deberías darme a mí el dinero para que lo administre. Tú ya estás grande, a veces se te olvidan las cosas. Mejor lo manejo yo». Me quedé mirándola, tratando de descifrar en qué momento la niña que me abrazaba de madrugada cuando tenía miedo a la oscuridad se había convertido en esa mujer que me trataba como si fuera un estorbo. «No, hija», le dije con calma. «Mientras yo respire, mi dinero lo voy a administrar yo». Sus ojos se llenaron de molestia, pero no dijo nada más. Esa noche, después de que ella se durmió, encendí la grabadora y volví a escuchar su voz, riendo con sus amigas. Me dolió como la primera vez, pero al mismo tiempo sentí que esa cinta era mi salvación. Era la prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Entonces tomé una decisión. Cuando llegara el momento, no solo la iba a enfrentar, también iba a mostrarle que yo tenía más fuerza de la que ella imaginaba. Porque una cosa era que me considerara vieja, y otra muy distinta era que pensara que yo era débil. El destino me dio ese momento antes de lo que esperaba. Una tarde llegó con cara de enojo, tiró el bolso en la mesa y me dijo: «Mamá, necesito dinero ya. Tengo una deuda que pagar. Si no, voy a estar en problemas».
Yo le respondí que no tenía, que había gastado lo que me quedaba en medicinas. Ella se levantó de golpe, abrió la alacena y encontró el sobre vacío. Me miró con furia. ¿Dónde lo escondiste? Entonces respiré hondo y sentí que el tiempo se detenía. Era la hora de mostrarle que yo ya no era la misma mujer callada de siempre. Con voz firme le dije: «Antes de que sigas, hay algo que quiero que escuches». Fui a mi cuarto. Saqué la grabadora y la puse sobre la mesa. Le di play. La cinta empezó a sonar. Su propia voz riendo, diciendo que yo ni me daba cuenta, que era fácil agarrarme unos pesos. Rosa palideció. «Mamá, ¿qué es esto?» Yo la miré a los ojos y le respondí: «Esto es la verdad, hija. La verdad que llevas negándome desde hace tiempo». Ella quedó callada, temblando. Y yo supe que la batalla apenas estaba comenzando. Se quedó mirándome con la cara desencajada, como si no reconociera su propia voz saliendo de aquella grabadora vieja. «Eso no prueba nada», murmuró al principio, casi balbuceando, pero yo la interrumpí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Claro que lo prueba, Rosa. Y si quieres, tengo más. Cada vez que me faltaba un billete, lo anotaba. Tengo un cuaderno lleno con fechas, montos y hasta los días en que trajiste a tus amigas a jugar con mi pensión». Me temblaban las manos mientras hablaba, pero no de miedo, sino de dignidad recuperada. Por primera vez en muchos años me sentí fuerte frente a mi hija. Ella trató de sonreír con ironía, como solía hacerlo para manipularme, pero esa sonrisa se le quebró rápido. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escucharse hasta el zumbido de los insectos afuera. Finalmente, estalló. «Tú no entiendes nada, mamá. Yo necesitaba ese dinero. No fue por maldad. Es que estoy endeudada. Es que la vida no me ha dado nada fácil». Y ahí fue cuando sentí una mezcla de rabia y compasión, porque la escuchaba justificarse como una niña, pero era una mujer adulta, capaz de tomar decisiones y de trabajar, como yo lo hice toda mi vida. No le respondí enseguida. Me levanté despacio, fui a la cocina, serví 2 tazas de café y regresé a sentarme frente a ella. «Yo tampoco la tuve fácil, hija. ¿O ya olvidaste quién lavaba pisos ajenos para que tú estudiaras? ¿Quién se partió la espalda vendiendo tamales en la plaza para que no te faltara nada? No me digas que no tuviste oportunidades. Las tuviste y las tiraste al juego y a las malas compañías». Ella no contestó. Bajó la mirada nerviosa, golpeando la mesa con los dedos. Yo respiré hondo y continué. «No te imaginas lo que se siente para una madre ver cómo su hija usa el dinero que le costó años de trabajo en cartas, cervezas y risas vacías. Ese dinero no es solo papel, Rosa. Es mi tiempo. Son mis manos agrietadas. Es la comida de cada día. Y tú lo trataste como si fueran fichas de casino». En ese momento vi lágrimas asomarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia contenida. Me dolió darme cuenta. «¿Y qué piensas hacer con esas grabaciones, mamá? ¿Me vas a denunciar? ¿Me vas a dejar en ridículo delante del pueblo?». Me lo dijo casi en tono de reto, como si quisiera probar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Yo la miré fijo y le respondí: «No necesito denunciarte para que el mundo sepa lo que eres, pero quiero que lo sepas tú. Que entiendas que ya no soy la mujer que puedes manipular. Y quiero que sepas que tengo pruebas suficientes para que nadie me trate de loca si algún día me atrevo a contarlo». Ella se levantó de golpe, empujando la silla, y salió al patio. La escuché fumar un cigarro con manos temblorosas. Yo me quedé en la mesa con la grabadora apagada,
con el corazón latiéndome fuerte. No sabía si lo que había hecho iba a mejorar nuestra relación o terminar de romperla. Lo único que sabía era que ya no estaba dispuesta a callar más. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero cada una encerrada en su propio mundo. Al día siguiente, cuando me levanté, Rosa ya no estaba. Había salido temprano sin decir nada. En la mesa dejó un papel arrugado. «Perdón, mamá, voy a arreglarlo. Dame tiempo». Leí esas líneas una y otra vez, pero no sentí alivio. Algo me decía que no sería tan sencillo. Y así fue. Durante las semanas siguientes, la tensión en la casa era insoportable. Ella iba y venía con el ceño fruncido. Se encerraba en su cuarto. Hablaba por teléfono en susurros. A veces llegaba tarde con olor a alcohol. Otras veces no aparecía en toda la noche. Yo fingía dormir, pero escuchaba cuando entraba de madrugada, tropezando con las sillas. En el barrio ya empezaban los murmullos. Una vecina me preguntó en el mercado si era cierto que Rosa debía dinero en el juego. Yo sonreí forzada y respondí que no sabía nada, aunque por dentro sentí que el piso se me abría bajo los pies. Un viernes en la tarde, cuando estaba preparando atole, entró alzando la voz. «Mamá, necesito que me prestes aunque sea lo que tengas ahorrado. Si no, me van a venir a buscar». Esa frase me heló. Le pregunté quiénes eran ellos y no quiso contestar. Solo repetía que estaba en problemas, que yo no entendía, que si no le ayudaba ahora podía ser peor. En sus ojos vi miedo de verdad, un miedo distinto al de otras veces. Y por un segundo pensé en darle todo lo poco que aún guardaba en casa de mi comadre Julia. Pero algo dentro de mí me gritó que no lo hiciera, porque ayudarla de esa manera era hundirla más. «Lo siento, hija, pero no voy a darte un peso más», le dije con la voz más firme que pude. Ella me miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Así me pagas? Después de todo lo que hice por ti». Y esa frase me hirió más que cualquier insulto, porque era como si hubiera borrado, de un plumazo, toda mi vida de sacrificios. No respondí. Solo me quedé quieta, con los ojos clavados en la olla de atole que empezaba a hervir. Esa noche, cuando ella salió otra vez sin decir a dónde iba, yo supe que había llegado el momento de buscar ayuda. Ya no era solo un problema entre madre e hija. Era algo más grande, algo que podía destruirnos a las dos si seguía guardando silencio. Y con esa certeza, al día siguiente, me levanté temprano y fui a tocar la puerta de alguien que podía cambiar el rumbo de esta historia. Un abogado del pueblo que había ayudado a varios vecinos en líos de tierras y herencias. Entré a su oficina con las manos sudorosas y el corazón encogido. Y cuando me preguntó en qué podía servir, respiré hondo y le dije: «Necesito hablarle de mi hija y de mi pensión. Necesito que me ayude a no perderlo todo». El abogado me miró en silencio mientras yo hablaba. Era un hombre de bigote canoso y ojos cansados, acostumbrado a escuchar historias de pleitos familiares por terrenos, herencias y escrituras. Pero cuando le conté que era mi propia hija quien me robaba el dinero de la pensión, frunció el ceño con una seriedad distinta. «Doña Teresa, lo que usted me dice es grave, pero no imposible de resolver. Usted tiene pruebas, ¿verdad?». Asentí despacio y le mostré el cuaderno y la grabadora que llevaba envueltos en una bolsa. Él lo revisó con cuidado, escuchó un fragmento de la cinta y tomó notas en un papel.
Esto es suficiente para demostrar que usted no está confundida, que sabe lo que está pasando. La pregunta es, ¿quiere usted denunciarla formalmente o quiere otra solución? Su pregunta me cayó como un balde de agua fría. Yo nunca había imaginado llevar a mi hija ante un juez. No podía, pero tampoco podía seguir viviendo así, en mi propia casa convertida en un lugar de sospecha y dolor. No quiero que termine aquí en la cárcel, le dije con voz temblorosa. Pero tampoco quiero que me siga quitando lo mío. Quiero que entienda, que se detenga. Quiero que aprenda que no soy una vieja a la que se le puede sacar dinero cuando le da la gana. El abogado se quedó pensativo, tamborileando los dedos en el escritorio. Hay formas de proteger su pensión, de hacer que el dinero no pase por sus manos. Puede recibirlo en una cuenta bancaria y que alguien de confianza lo administre con usted. También podemos levantar un acta preventiva para que conste lo que está ocurriendo, sin necesidad de que ella se entere todavía. Y si las cosas se ponen peor, ahí sí tendrá un respaldo legal. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque había un camino para defenderme, pero tristeza porque ese camino me alejaba aún más de mi hija. Mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, con los vendedores de pan pregonando y los niños corriendo detrás de una pelota, yo pensaba en todo lo que se había torcido. ¿En qué momento Rosa había dejado de ver en mí a su madre y me había convertido en su presa? Sentí un nudo en la garganta, pero también una chispa de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo estaba tomando las riendas de mi vida. Esa tarde regresé a casa con una determinación nueva. Rosa no estaba. Había salido temprano y no había dejado recado. Me senté en la cocina, miré las paredes manchadas por el humo del fogón y me prometí que ya no iba a permitir que me robaran ni un billete más. Guardé los documentos del abogado en el ropero, junto a las fotos antiguas de mi boda con Manuel, y recé un rosario pidiéndole fuerzas a la Virgen de Guadalupe. Cuando terminé, sentí una calma que hacía meses no sentía. Al anochecer, Rosa volvió. Traía los ojos rojos y el cabello desordenado. Se tiró en la silla y sin mirarme me dijo: «Mamá, necesito que me prestes dinero por última vez. Te juro que será la última. Si no, no sé qué vaya a pasar conmigo». Yo la observé en silencio. Tenía las manos temblorosas y las uñas mordidas. Había algo desesperado en su voz, algo que me asustó. Pero también había aprendido a desconfiar de sus palabras. Respiré hondo y respondí con firmeza: «No tengo nada más que darte. Lo poco que me queda lo necesito para vivir». Ella golpeó la mesa con el puño. «¿Así me vas a dejar, mamá? ¿A tu propia hija?» «No, hija, no te estoy dejando. Te estoy enseñando que tienes que caminar con tus propios pies». Por un momento pensé que me iba a bofetear. Su cara estaba roja de furia, pero en vez de eso se levantó, agarró su bolso y salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé sentada, con el corazón en la boca, escuchando sus pasos que se alejaban en la calle oscura. No volvió esa noche. Tampoco al día siguiente. El tercer día una vecina me contó que la había visto en la cantina del barrio, discutiendo con unos hombres que no eran de aquí. Yo fingí calma, pero por dentro me hervía la sangre. Esa misma tarde volví a la oficina del abogado. Le conté lo ocurrido y él me miró serio. «Doña Teresa, las cosas se están complicando. Su hija no solo está gastando su dinero, ahora se está metiendo con gente peligrosa. Usted tiene que protegerse. Le recomiendo que asegure su pensión de inmediato
y que prepare un documento para dejar todo en orden, porque si ella sigue por este camino, puede arrastrarla así a usted también. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Hágalo, doctor. Haga lo que tenga que hacer. Pero, por favor, que quede claro que yo no soy culpable de lo que ella hace con su vida. Esa noche, mientras cenaba sola un plato de frijoles, pensé en las palabras del abogado. Tenía razón. Había llegado el momento de proteger no solo mi dinero, sino también mi nombre y mi dignidad. Afuera el pueblo estaba tranquilo, pero dentro de mí se libraba una batalla silenciosa. Y yo ya no era la mujer que se quedaba callada. Estaba lista para dar el siguiente paso, aunque ese paso me llevara a enfrentar a mi propia sangre. La semana siguiente fue un torbellino. El abogado me acompañó al banco y abrí una nueva cuenta, esta vez con clave personal y un sistema para que mi pensión cayera directo ahí, sin pasar por las manos de nadie. Firmé papeles con las manos sudorosas, pero al mismo tiempo sentí una paz extraña, como si estuviera cerrando una puerta que llevaba mucho tiempo abierta al dolor. También redactamos un documento que dejaba constancia de todo. De las desapariciones de dinero, de las pruebas grabadas, de mis notas en el cuaderno. Esto no es una denuncia todavía, doña Teresa, me explicó el abogado. Pero si algún día lo necesita, servirá de respaldo. Guardé la copia en mi bolso como si fuera un amuleto. Mientras tanto, en la casa el ambiente se volvió insoportable. Rosa iba y venía con cara de enojo. A veces se encerraba y otras veces me hablaba con dulzura fingida, como si quisiera arrancarme una confesión de dónde guardaba el dinero. Yo no respondía. Me limitaba a cocinar mis frijoles, a calentar mis tortillas y a rezar mis rosarios. Ella, acostumbrada a verme siempre dispuesta a complacerla, empezó a desesperarse. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me lanzó de pronto. «Mamá, ¿qué hiciste con la pensión? Porque yo sé que la sigues cobrando. ¿Dónde la escondes?» Levanté la mirada y le respondí despacio. «No está escondida, hija. Está segura. Y por primera vez en mucho tiempo, lo está lejos de ti». Nunca olvidaré cómo me miró en ese momento. Sus ojos se llenaron de odio, un odio que no pensé que pudiera venir de mi propia sangre. «Entonces, ¿prefieres darle el dinero a extraños antes que a tu hija?» Me temblaron los labios, pero dije lo que llevaba semanas guardando. «Prefiero vivir con dignidad antes que seguir alimentando tus vicios». Se levantó de golpe, tirando la silla, y me gritó que yo no entendía nada, que siempre había sido dura, que por mi culpa estaba en ese hoyo. Me quedé quieta, mirándola, y por dentro sentí que aquellas palabras eran cuchillos, pero también la prueba de que había tomado la decisión correcta. Esa misma noche Rosa no durmió en casa. Volvió al amanecer, con la ropa arrugada y los ojos hinchados. No me saludó, solo se encerró en su cuarto. Yo me quedé preparando café y mientras lo sorbía, decidí que ya era hora de hablar con alguien más. Mis hijos varones. Hacía tiempo que no les contaba lo que pasaba, en parte por vergüenza, en parte por no preocuparlos. Pero entendí que este peso sola no lo ibas a poder llevar. Los llamé por teléfono. Primero a Manuelito, que vivía en Guadalajara, y luego a José, que trabajaba en Monterrey. Cuando les conté la verdad, hubo un silencio largo de los dos lados de la línea. Finalmente Manuelito dijo con voz temblorosa: «Mamá, ¿por qué no nos dijiste antes? Esa no es la Rosa que conocimos de niños». Yo lloré en silencio y respondí: «Porque una madre siempre quiere creer que su hija va a cambiar. Pero ya no puedo esperar más».
Los muchachos prometieron venir pronto a visitarme, a ver cómo podían ayudar. Eso me dio un poco de alivio, aunque sabía que la distancia y sus trabajos harían difícil que estuvieran conmigo todo el tiempo. Esa tarde, mientras barría el patio, escuché a 2 vecinas hablar detrás de la barda. Una de ellas decía que Rosa debía dinero a un grupo de hombres de la cantina que la habían visto discutiendo fuerte, que incluso la habían amenazado con cobrarle de otra forma si no pagaba. Me quedé helada. No solo estaba enredada en deudas, ahora había arrastrado mi apellido a la vergüenza del pueblo. Cuando entró esa noche, le pregunté directamente: «Rosa, ¿con quién te estás metiendo? Dime la verdad, porque tu vida puede estar en peligro». Ella se rió con amargura y me contestó: «Ya no te metas, mamá. Tú solo disfruta tu pensión y déjame a mí con mis problemas». Ese desprecio me rompió, pero también me dio la última certeza de lo que debías hacer. Al día siguiente volví con el abogado y le pedí que iniciara los trámites para dejar por escrito que, en caso de que algo me pasara, mi pensión y cualquier ahorro futuro irían destinados a un comedor infantil del barrio y, en parte, a mis nietos varones. «¿Estás segura de excluir a su hija?», me preguntó serio. Lo pensé un instante. Recordé la risa de Rosa con sus amigas jugando con mis billetes y respondí con lágrimas en los ojos: «Más segura que nunca. Prefiero que esos niños tengan pan que ver mi dinero convertido en cerveza y apuestas». Firmé el documento con la mano temblorosa, sintiendo que cada letra era un clavo que cerraba una puerta en mi vida. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban anunciando el mediodía. Yo sabía que había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Rosa esperándome en la sala. Estaba sentada en el sillón donde tantas veces la había acunado de niña, pero ahora su rostro era duro, casi desconocido. Tenía los ojos enrojecidos y el gesto crispado. «Mamá», me dijo en cuanto crucé la puerta, «estuve pensando. Creo que deberías darme aunque sea una parte de tu pensión. No te cuesta nada, y yo lo necesito más que tú». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no solo por lo que decía, sino por la naturalidad con la que lo decía, como si fuera un derecho adquirido. Cerré la puerta despacio y me quedé de pie, mirándola fijamente. «No, Rosa. Ese tiempo ya pasó. No volverás a tocar un solo peso de lo que me corresponde». Ella se levantó con rabia, caminó de un lado a otro como una fiera enjaulada. «No entiendes, mamá. Me van a venir a cobrar. Y si no pago, va a ser peor para las dos. ¿Quieres que nos hagan daño?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La desesperación en sus ojos era real, pero también era el resultado de sus malas decisiones. Me acerqué despacio y le puse la mano en el hombro. «Hija, si de verdad estás en problemas, podemos buscar ayuda, pero no con mi pensión, ya no». Ella apartó mi mano con brusquedad. «¿Ayuda? ¿De quién?». «Del cura, del abogado, de tus vecinas chismosas. Nadie me va a taschasear y salvar, mamá. Solo el dinero». En ese momento, supe que había perdido algo más que dinero. Había perdido a la hija que creí tener. Me dolió como un parto al revés, como si me arrancaran de adentro todo lo que había construido con amor. Me fui a la cocina, serví agua en un vaso y me la tomé despacio, intentando calmarme. Mientras tanto, ella seguía en la sala, murmurando cosas que no entendía, con la mirada perdida. Después se encerró en su cuarto y no volvió a salir en toda la noche.
Al día siguiente, el pueblo entero parecía hablar de lo mismo. En la tienda de doña Carmen, escuché a unos hombres decir que Rosa había estado pidiendo prestado a medio mundo y que nadie quería darle más porque ya no confiaban en ella. Alguien incluso comentó que un grupo de hombres la había estado buscando cerca de la terminal de autobuses. Yo caminé de regreso a casa con el corazón apretado. Tenía miedo por ella, pero también miedo por mí. No sabía hasta dónde podía llegar esa situación. Cuando entré, la encontré revisando mis cajones, como una ladrona en su propia casa. «¿Qué haces?», le pregunté con un hilo de voz. Ella me miró con descaro. «Sé que tienes el dinero escondido. Dime dónde está, mamá. Dímelo o...». Se quedó callada, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de decir algo demasiado fuerte. Ese silencio me dolió más que cualquier amenaza. «Oh, nada, Rosa», le respondí, «porque aquí no vas a encontrar nada más que tu vergüenza». Ella me miró con odio y cerró el cajón de un golpe. Esa noche recé como no lo hacía desde que murió Manuel. Me arrodillé frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tengo en mi cuarto y le pedí fuerza para no ceder. Lloré en silencio, pero entre lágrimas también sentí un fuego nuevo dentro de mí. Entendí que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. 2 días después, mientras estaba barriendo el patio, vi llegar a una camioneta vieja con 3 hombres adentro. Rosa salió corriendo a recibirlos y a hablar con ellos en voz baja. Yo me quedé observando desde la ventana. No entendía todo lo que decían, pero sí escuché claramente una frase. «Si no pagas esta semana, ya sabes lo que pasa». El miedo me heló la sangre, pero también me dio una claridad absoluta. Esto ya no era solo un problema familiar, era un peligro real. Esa misma tarde fui al abogado y le conté lo ocurrido. Me miró muy serio y me dijo: «Doña Teresa, usted tiene que pensar primero en su seguridad. Su hija ya cruzó un límite. Vamos a reforzar lo que firmamos. Y además podemos levantar una denuncia preventiva por si esos hombres llegan a buscarle a usted. No espere a que sea tarde». Volví a casa con el alma partida. Rosa me esperaba en la sala con la mirada suplicante. «Mamá, por favor, no me dejes sola. Necesito ese dinero». Me senté frente a ella, tomé aire y le respondí: «Yo no te dejo sola, hija. Tú me dejaste sola desde el día que decidiste usar mis billetes como fichas de juego. Y aunque me duela hasta los huesos, ya no puedo salvarte con lo que me costó toda una vida». Ella rompió en llanto, un llanto desgarrador que resonó en las paredes de la casa. Pero aunque me partía el alma verla así, dentro de mí había una certeza firme. Esta vez no iba a ceder. Y sabía que el verdadero desenlace de esta historia estaba a punto de llegar. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, escuchando el silencio roto solo por los sollozos de Rosa en el cuarto de al lado. Cada lágrima suya atravesaba las paredes y me desgarraba por dentro, porque aunque quisiera endurecerme, seguía siendo mi hija, la niña a la que había enseñado a caminar, a rezar, a bordar sus primeras servilletas. Pero junto con la compasión también venía el recuerdo de todas las veces que me robó, de las carcajadas con sus amigas apostando mi pensión, de la frialdad con que me exigía lo que me pertenecía. Esa mezcla de amor y rabia me mantenía en vela, como si en mi pecho hubiera 2 corazones latiendo al mismo tiempo en direcciones opuestas. Al amanecer salí al patio, a barrer las hojas secas.
El aire fresco me dio un poco de calma. Pensaba en Manuel, mi difunto esposo, y me preguntaba qué me habría aconsejado. Seguramente me habría dicho que me cuidara, que no me dejara pisotear. Siempre fue un hombre recto, aunque duro, y nunca le gustaron los abusos. La dignidad no se negocia, solía decirme, y esa frase me acompañaba ahora como un eco en mi cabeza. A media mañana Rosa salió de su cuarto. Tenía la cara hinchada y los ojos rojos, pero ya no lloraba. Se me quedó viendo un buen rato y finalmente dijo: «Mamá, me voy a ir por unos días. No puedo seguir aquí contigo si no me ayudas». Me quedé callada, apretando la escoba entre las manos. No supe si sentir alivio o miedo. Parte de mí quería detenerla, abrazarla, pedirle que recapacitara. Pero otra parte sabía que quizás era lo mejor, que el veneno que había traído a la casa necesitaba salir aunque fueras a la fuerza. «Haz lo que tengas que hacer, hija», le respondí al fin. «Yo aquí estaré». Recogió algunas cosas en un bolso y salió sin despedirse. El ruido de la puerta cerrándose retumbó como un trueno en el silencio de la casa. Me quedé sola en la cocina, con la mesa vacía, las tazas alineadas y un dolor sordo en el pecho. Ese día no pude comer, solo bebí café y recé. Al caer la tarde, mis vecinas empezaron a tocarme la puerta para preguntar si estaba bien. El rumor ya corría por el barrio, que Rosa se había ido con mala compañía, que debía más dinero del que podía pagar, que algunos hombres la habían estado buscando en la cantina. Yo asentía en silencio, agradeciendo la preocupación, pero sin entrar en detalles, porque, aunque me doliera, lo cierto era que ya no podía protegerla de sí misma. Al caer la noche recibí la llamada de mi hijo José, desde Monterrey. «Mamá, ya me enteré de todo por la tía Julia. Voy a ir a verte la próxima semana. No quiero que estés sola». Su voz me dio un poco de alivio, pero también vergüenza. Nunca quise que mis hijos varones vieran la ruina moral de su hermana. Sin embargo, entendí que la verdad ya había salido a la luz y que ocultarla más sería inútil. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en años la casa estaba en paz, sin gritos, sin discusiones, sin cajones abiertos a escondidas. Yo me levantaba temprano, hacía mi café, barría el patio y hasta me daba tiempo de ir a visitar a la iglesia, sin miedo de dejar el sobre de dinero escondido. Pero esa paz era engañosa, porque cada vez que escuchaba pasos en la calle, temía que fueran aquellos hombres buscándome a mí, en lugar de a Rosa. Dormía con un palo de escoba recargado junto a la puerta, como si eso pudiera detener al peligro. Una tarde, cuando estaba preparando tortillas, escuché un golpe fuerte en la puerta. Mi corazón se detuvo un instante. Al abrir encontré un sobre tirado en el suelo, sin remitente. Lo recogí con manos temblorosas y lo llevé a la mesa. Adentro había una nota escrita con letra tosca. «Su hija nos debe. Si no aparece pronto, vamos a cobrar de otra forma». Sentí que el mundo se me venía abajo. Me senté, respiré hondo y me cubrí la cara con las manos. Era la confirmación de lo que temía. Rosa me había arrastrado a un abismo que yo no había buscado. Esa noche no pude cenar. Llevé la nota al abogado al día siguiente. La leyó en silencio. Se ajustó los lentes y me dijo con voz firme: «Doña Teresa, ahora sí no hay tiempo que perder. Debemos presentar una denuncia preventiva en la comisaría. Esto ya no es un asunto privado, es un asunto de seguridad. Y si su hija regresa, usted tendrá que tomar una decisión definitiva sobre si la deja quedarse
¡Oh, no! Salí de la oficina con las piernas flojas, pero con una determinación nueva. Había llegado el momento en que no solo debía defender mi dinero, sino también mi vida. El eco de las palabras del abogado retumbaba en mi mente, y en el fondo sabía que el regreso de Rosa estaba cada vez más cerca. Esa misma tarde fui a la comisaría, acompañada del abogado. Nunca había puesto un pie allí para nada más que renovar mi credencial. Y sentí que me faltaba el aire cuando el oficial me pidió que relatara lo ocurrido. Mi voz temblaba al principio, pero después de tantos meses de guardar silencio, las palabras empezaron a salir como agua desbordada. Conté del dinero que desaparecía, de las risas grabadas en la cinta, de las amenazas que habían dejado en un sobre en mi puerta. El oficial tomó nota sin interrumpirme, y cuando terminé, me miró serio. Doña Teresa, hizo bien en venir. Si esos hombres vuelven, avísenos de inmediato. Y respecto a su hija, usted también tiene que decidir si quiere mantenerla cerca o poner distancia. Porque la familia se respeta, pero la seguridad no se negocia. Salí de ahí con un sabor amargo en la boca. Caminé por las calles del pueblo, viéndole a la gente comprar pan, a los niños correr detrás de un balón, y me sentí como una extraña en medio de todos. Nadie podía imaginar que yo, la señora Teresa, la que vendía tamales en la plaza durante tantos años, estaba ahora atrapada en un drama de amenazas y traiciones. Me dolía el pecho, pero al mismo tiempo sentía que estaba más viva que nunca, porque por fin estaba luchando por mí. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un brinco. Empujé despacio, y ahí estaba Rosa, sentada en la mesa, con la cara pálida y los ojos hundidos. Tenía el sobre de la amenaza en la mano. Lo encontré en la basura, me dijo sin mirarme. Así que ya hasta la policía está enterada de mi vida. Su voz sonaba rota, sin la soberbia de antes, pero con un resentimiento profundo. Me acerqué despacio, me senté frente a ella y respondí: «Sí, hija». Ya no podía callar más. «No voy a dejar que tus decisiones me maten a mí también». Rosa rompió a llorar. Se cubrió la cara con las manos y balbuceó: «No sé cómo salir de esto, mamá. Me metí en deudas que no puedo pagar. Aposté lo que no debía. Pensé que siempre ibas a estar ahí para rescatarme, como cuando era niña». Yo la miré con un nudo en la garganta. Quise abrazarla, pero me contuve. «Hija, yo te rescaté toda la vida, pero ya no puedo seguir haciéndolo. Porque rescatarte con mi dinero es empujarte más hondo. Y porque ahora tengo que rescatarme yo misma». Se quedó callada, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Luego me miró con una mezcla de tristeza y furia. «Entonces ya no soy tu hija, ¿verdad? Prefieres tu dignidad a tu propia sangre». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero respiré hondo y respondí: «Eres y siempre serás mi hija. Pero una madre no es una esclava. El amor no significa aguantar golpes, humillaciones ni robos. El amor verdadero también pone límites». La discusión quedó flotando en el aire, pesada como una nube negra. Esa noche se quedó en casa, pero no cruzamos palabra. Yo recé en silencio, pidiendo claridad. Al amanecer, la vi salir con la misma bolsa de siempre, sin despedirse. No supe a dónde fue, pero dentro de mí tenía la certeza de que algo se estaba rompiendo de manera definitiva. Los días siguientes fueron un tormento. Yo recibía llamadas de mis hijos varones preguntando cómo estaba, recordándome que pronto vendrían. Las vecinas me traían pan y me decían que no me preocupara,
que todo iba a mejorar. Pero mi corazón sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Cada sombra en la calle me ponía nerviosa. Cada golpe en la puerta me hacía brincar. Y el golpe decisivo llegó un jueves al mediodía. Estaba preparando caldo de pollo cuando escuché gritos en la calle. Me asomé a la ventana y vi a Rosa discutiendo con 2 hombres junto al zaguán. Ellos la empujaban, le exigían el dinero, y ella les rogaba que le dieran tiempo. El miedo me paralizó. Por un momento pensé en salir y defenderla, pero una voz interior me detuvo. Si intervenía, me arrastraba a mí misma al mismo abismo. Me escondí detrás de la cortina, con el corazón latiendo como un tambor. Escuché que uno de los hombres le dijo: «Si no pagas para el domingo, vas a lamentarlo tú y tu vieja madre». Después se fueron, dejándola tirada en el suelo, llorando. Yo me tapé la boca para no gritar. El caldo seguía hirviendo en la estufa, como si nada pasara, pero dentro de mí hervía algo mucho más grande. Una mezcla de terror, de impotencia y de una decisión que empezaba a formarse con fuerza. Esa noche no pude más. Me senté con la grabadora, el cuaderno y la nota de amenaza sobre la mesa. Miré todo ese conjunto de pruebas y me dije a mí misma: «Has llegado el momento. Tengo que actuar, aunque me duela, aunque me cueste lo poco que queda de relación con mi hija». Y con las manos firmes, marqué el número del abogado para pedirle que preparara lo que sería la jugada más dura de toda mi vida. El abogado me recibió al día siguiente con la misma seriedad de siempre. Le puse sobre la mesa todo: la grabadora, el cuaderno, las notas de amenaza. Me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. «Doña Teresa, con esto podemos hacer 2 cosas: proteger legalmente su pensión para siempre y dejar asentado que usted no es responsable de las deudas de su hija. Pero hay algo más que puede hacer: decidir a quién quiere dejar su herencia». Esa palabra me estremeció. Herencia. Nunca me había considerado alguien con bienes valiosos. Apenas mi pensión y la casita donde he vivido medio siglo. Pero en ese momento entendí que sí tenía algo que heredar. Mi dignidad, mis decisiones, mi ejemplo. Firmé los papeles que él preparó. Mi pensión quedó blindada, intocable para cualquiera que no fuera yo. Y lo que pudiera sobrar después de mi muerte, lo destinamos a un comedor infantil del barrio. El mismo donde tantas veces vi a niños comer con alegría un plato de arroz, que para otros sería insignificante. También dejé estipulado que mis nietos, los hijos de mis varones, tendrían acceso a un pequeño fondo cuando fueran adultos. No quería que ellos pagaran los errores de los mayores. Rosa no figuró en los documentos. Fue como arrancarme un pedazo del alma, pero también como cerrar de una vez una herida que no paraba de sangrar. Esa noche, cuando regresé a casa, la encontré sentada en la sala. Su rostro estaba cansado, los ojos tristes y su expresión reflejaba un peso difícil de cargar. Mamá me dijo con voz temblorosa: «Ya no sé a dónde ir. Todo se me salió de las manos y necesito que me ayudes». Me quedé observándola largo rato, recordando a la niña que corría hasta abrazarme en la cocina y a la joven que buscaba consuelo en mi hombro. Pero también viendo a la mujer que me había fallado, que me trató como si yo solo fuera un bolsillo abierto. Sentí un nudo en el pecho. Respiré hondo y le respondí con calma, pero con firmeza: «En esta casa siempre tendrás un techo, hija, pero no dinero, ni un peso más. Y si decides quedarte, será con la condición de que aceptes que todo ya está en manos del abogado
y las autoridades, porque yo no voy a callar nunca más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no contestó. Se fue a su cuarto y cerró la puerta sin decir nada. Desde entonces, vive como una sombra en la casa. Casi no me habla. Sale poco. Yo la dejo ser, porque aprendí que no puedo salvarla de sí misma. Lo único que puedo salvar es lo que queda de mí. Hoy, a mis 72 años, sigo levantándome temprano, barriendo el patio y preparando mi café como siempre. Pero dentro de mí hay una mujer distinta. Ya no soy la madre que calla por miedo a perder a su hija. Soy una mujer que aprendió que el respeto no se pide, se exige, y que la dignidad no se entrega ni siquiera a la sangre propia. A veces me duele verla pasar como un fantasma, pero cuando escucho las risas de los niños del comedor que se sostendrá gracias a mis decisiones, siento que algo bueno nacerá de todo este dolor. Porque al final entendí que el verdadero legado no está en el dinero ni en las casas, sino en las lecciones que dejamos. Y si mi historia sirve de algo, es para recordar que nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para defender lo que uno es. Y ahora, mientras cierro este capítulo de mi vida, me queda una pregunta rondándome en el corazón. ¿Qué es más difícil? ¿Perder a un hijo por la muerte? ¿O perderlo en vida por las decisiones que él mismo toma?